Después del diluvio, Noé no dejó solo hijos, dejó destinos, 3 nombres, 3 caminos que marcarían la historia de toda la humanidad. Sem se convirtió en el padre de la promesa, Cam, el padre de la maldición, y Jafet, el padre de las naciones. Las aguas retrocedieron, pero no se llevaron el pasado. El juicio había terminado, pero la tierra no volvió a ser inocente. El arca descansaba sobre el monte Ararat, sus maderas aún húmedas por la lluvia del cielo, por el llanto de la tierra y por la memoria de un mundo que ya no existía. Desde aquella puerta abierta por la misericordia divina, descendieron 8 almas, 8 elegidos, 8 testigos, pero entre ellos había 3 hombres, jóvenes, fuertes, herederos de una nueva era, Sem, Cam y Jafet. Ellos no solo descendieron de un arca, descendieron con una misión. El mundo que conocían se había disuelto bajo las aguas del juicio. No quedaban ciudades, ni reyes, ni imperios, solo barro, silencio y un cielo expectante. Dios había preservado la vida. Pero ahora, ¿qué harían con ella? Los hijos de Noé no eran iguales. Compartían sangre, sí, pero también llevaban dentro de sí caminos diferentes. Uno portaba la promesa, otro, la rebelión, y el tercero, la expansión. Este no es un relato de madera flotante. Este no es un cuento infantil con animales en fila. Es una historia de legado, de elección, de conflicto y de consecuencias eternas. Porque el verdadero diluvio vendría después, cuando la corrupción volviera a sembrar raíces en el corazón de los hombres, cuando las promesas se enfrentaran a las maldiciones, cuando de los lomos de Sem surgiría una nación santa, y de los de Cam, una sombra que desafiaría a Dios. Desde los valles de Sinar hasta las costas de Canaán, desde los altares de adoración hasta las torres de rebelión, la historia de los hijos del arca es la historia del nuevo mundo, de cómo se levantaron los pueblos, de cómo se distorsionó la verdad y de cómo, incluso después del juicio, el hombre volvió a elegir. Sem, el portador de la bendición. Cam, el padre de la deshonra. Jafet, el habitante de tiendas ajenas. 3 caminos. Un solo origen y una sola historia que sigue resonando hasta nuestros días. Hoy, tú conocerás esa historia. Verás más allá del diluvio, más allá del arca, y entenderás por qué el legado de estos 3 hombres marcó el destino espiritual y profético de la humanidad entera. Prepárate para una travesía intensa, reveladora y profundamente bíblica. Este contenido es gratuito, pero el impacto que él puede causar es inmenso. Si este mensaje tocó tu corazón, retribuye con un gesto simple. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, nos ayudas a llevar este conocimiento bíblico a más personas. El viento sopló durante días, y las aguas que una vez cubrieron montes y llanuras comenzaron a retirarse lentamente, como si el cielo exhalara una última palabra de juicio y diera paso al susurro de la esperanza. Las nubes, agotadas, se rompieron en destellos de luz, y tras 150 días, el arca se detuvo. Monte Ararat, altura, soledad, sagrado silencio. Allí, suspendida entre el pasado destruido y el futuro incierto, la embarcación sellada por Dios halló reposo. Dentro, Noé respiró profundo. Sus manos temblaban al tocar la puerta cerrada desde hacía tanto. Y entonces una voz, no estruendosa, no aterradora, pero firme, celestial. Sal del arca tú, y contigo tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Fructificad, multiplicaos, y llenad la tierra.
La madera crujió bajo los pies descalzos. Noé salió primero. Su mirada buscaba tierra firme, pero también respuestas. Detrás de él, los tres hermanos descendieron, Sem, Cam y Jafet. No eran niños, eran hombres, y ese día pisaron un mundo sin historia, una tierra sin nombre, una creación reiniciada por la justicia divina. Sus ojos vieron lo que ningún otro humano había visto, un planeta lavado por el juicio, virgen de maldad, pero también vulnerable. El barro aún húmedo entre sus dedos, el aire cargado de un nuevo comienzo, y el silencio de una segunda oportunidad. Noé edificó un altar, tomó de los animales puros, los ofreció en sacrificio, y mientras el humo ascendía hacia el cielo, el corazón de Dios fue conmovido. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pero la promesa no fue solo para Noé, fue para sus hijos, fue para sus generaciones. Sem, el mayor, de semblante sereno, con ojos que reflejaban obediencia y sabiduría. Cam, inquieto, fuerte, pero con una sombra en la mirada, una inquietud que el juicio no logró arrancar. Y Jafet, de espíritu amplio, caminaba con firmeza pero con un corazón más contemplativo, como quien observa antes de actuar. Ellos no eran iguales, Dios lo sabía. Noé también. El nuevo mundo dependía ahora de ellos. Cada paso, cada decisión, cada semilla que plantaran, sería el comienzo de naciones, de culturas, de destinos proféticos. Los días pasaron, las tiendas fueron levantadas, los campos arados, los animales liberados, la tierra volvió a cantar y los hombres volvieron a construir. Pero fue en la intimidad de una tienda donde ocurrió algo que cambiaría el rumbo de generaciones. Noé, tras beber del fruto de la vid, se embriagó, y en su desnudez, dentro de su tienda, se expuso involuntariamente. Cam entró, lo vio, y en lugar de cubrirlo, se burló. Salió y lo contó a sus hermanos, como quien menosprecia lo sagrado. Sem y Jafet, al escuchar, tomaron un manto, caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. En ellos, la honra fue más fuerte que la curiosidad, el respeto más fuerte que el juicio. Cuando Noé despertó, supo lo que había ocurrido, y entonces, con autoridad profética, habló. No fue solo un regaño, fue una palabra que resonaría por siglos. Maldito sea Canaán, dijo. Siervo de siervos será a sus hermanos. Bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. La bendición no fue solo para los hijos, sino para lo que saldría de ellos. De Sem vendrían los hebreos, Abraham, los profetas, el Mesías. De Cam saldrían pueblos rebeldes como Canaán, Egipto y Babel. Y de Jafet, naciones de expansión y conquista que un día habitarían bajo la cobertura espiritual del linaje de Sem. Las palabras de Noé no fueron simples emociones de un anciano. Fueron decretos inspirados por el Espíritu de Dios. El mundo estaba apenas naciendo y ya se tejían las rutas del destino humano. Sem, el espíritu de alabanza. Cam, el desprecio de lo santo. Jafet, la amplitud y la promesa de comunión. Pero todo esto comenzaba allí, en aquella mañana después del altar, después del vino, después de la vergüenza y de la bendición. El nuevo mundo ya estaba dividido, no por fronteras, sino por espíritu, y los hijos del arca ya habían escogido sus caminos. El sol comenzaba a acariciar la ladera del monte cuando Sem, el hijo mayor de Noé, descendió de la cubierta del arca y pisó la tierra húmeda como quien entra en un templo sagrado. Sus ojos recorrían el paisaje desnudo de historia, el horizonte donde no había ciudades, ni caminos, ni templos, ni altares. Solo tierra virgen, marcada por la huella de un juicio que lo había borrado todo excepto a ellos, los 8 sobrevivientes de una humanidad sepultada bajo las aguas.
Noé, su padre, erigió un altar, y mientras el humo del sacrificio ascendía como una plegaria silenciosa hacia el cielo, Sem observaba en silencio, con el corazón quebrado por lo que había quedado atrás, pero encendido por la esperanza de lo que vendría. Y fue en ese momento, en medio de la adoración y del incienso, que Dios pronunció una promesa que marcaría el destino de generaciones. Pasaron los días, y en un momento de debilidad humana, Noé bebió del fruto de la vid y cayó embriagado dentro de su tienda. Cam, al ver la desnudez de su padre, salió con burla, exponiendo lo que debió cubrir. Pero Sem, al enterarse, tomó un manto junto con Jafet, caminó de espaldas y cubrió con honra lo que el pecado del otro había convertido en motivo de escarnio. Aquel acto tan simple y tan silencioso se convirtió en la semilla de una bendición eterna, porque cuando Noé despertó y supo lo que sus hijos habían hecho, levantó su voz con autoridad profética y no pronunció simples palabras de padre ofendido, sino decretos que cruzarían los siglos. Maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y bendijo a Jehová, el Dios de Sem, porque en Sem Dios había encontrado un espíritu reverente, un corazón limpio, un carácter moldeado por la obediencia silenciosa y la honra profunda. Sem no respondió con palabras, no pidió recompensa, no levantó altares para sí mismo, pero su silencio habló más fuerte que cualquier discurso, y su honra abrió la puerta para que el cielo lo escogiera como portador de una herencia santa. El tiempo avanzó, y Sem fue padre de Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y entre esos nombres fue Arfaxad, quien dio inicio a una línea que no sería conocida por su poder militar, ni por sus conquistas territoriales, sino por ser el canal de la redención. De Arfaxad nació Sala, de Sala, Heber, y Heber dio nombre a los hebreos, un pueblo que desde su raíz ya portaba la marca de la separación, un pueblo distinto, apartado, que no se mezclaría con las naciones para perder su identidad, sino para preservar en sí la promesa. La genealogía continuó como un río secreto. De Heber vino Pelec, de Pelec, Reu, luego Serug, Nacor, Taré, y entonces nació Abram, descendiente directo de Sem, hombre de tienda y altar, hombre de fe y renuncia, cuyo llamado resonaría como un eco eterno desde Ur de los Caldeos hasta los confines de la tierra. Y fue allí, en los lomos de Sem, que Dios encendió la antorcha de su pacto, porque a Abram el cielo le habló como le habló a Noé, y lo llamó a dejar su tierra, su parentela, y le prometió hacer de él una gran nación, y bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su descendencia, una promesa que no fue sembrada en los días de Abram, sino en la honra silenciosa de Sem. Siglos después, esa promesa se cumpliría en la plenitud de los tiempos, cuando una joven virgen en Nazaret concibiera por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios. Jesús, el Mesías, descendiente de Abraham, hijo de David, pero también, y sobre todo, heredero del espíritu de Sem. Porque Sem no construyó ciudades como Cam, ni se extendió como Jafet, pero en su línea corrió la sangre de profetas, de patriarcas, de reyes y del Salvador. Sem fue testigo del nuevo mundo, pero no lo reclamó para sí. Sem no necesitó levantar torres, porque su vida fue una columna silenciosa de fidelidad. Sem no fue conocido por sus conquistas, sino por su pacto. Y mientras el mundo se llenaba nuevamente de rebelión y soberbia, mientras las naciones se alzaban para desafiar al Altísimo, Dios seguía mirando a los hijos de Sem, a aquellos que caminaban en la misma humildad de su padre, a aquellos que como él sabían cubrir en vez de exponer, honrar en vez de burlarse, obedecer en vez de contender. El legado de Sem no fue de ruido, fue de raíz. Y es esa raíz la que aún hoy sostiene el árbol de la promesa. Lo que estás viendo tiene poder para transformar vidas, y tú puedes ser parte de eso. Curte este video, suscríbete al canal
y compártelo con alguien. Cada gesto simple ayuda a esparcir esta verdad a quien más lo necesita. Cam descendió del arca con los mismos pies que sus hermanos, pero no con el mismo corazón. El agua lo había salvado de la muerte, sí, pero no había limpiado su alma, porque el juicio de Dios puede detener el pecado por un momento, pero no obliga al hombre a amar la justicia. Mientras Sem observaba con reverencia el altar de Noé y Jafet contemplaba la vastedad del mundo nuevo, Cam parecía mirar más allá, como quien no busca servir, sino conquistar, como quien no honra el pasado, sino que sueña con erigir su propio nombre sobre las ruinas de la antigua humanidad. Los días pasaron y el nuevo mundo comenzó a tomar forma. Los campos florecían. Las tiendas se multiplicaban, pero dentro de la tienda de Noé, un día de sombra marcó el inicio de un quiebre espiritual que cruzaría generaciones. El patriarca, cansado, tomó del fruto de la vid y bebió. La embriaguez lo venció y su desnudez quedó expuesta. No fue un pecado escandaloso, pero sí una puerta. Y Cam, al entrar en la tienda y ver a su padre así, no retrocedió con respeto, no cubrió con honra, no lloró en silencio. Cam salió de la tienda como un niño burlón, buscando oídos para su burla. Sus palabras, ligeras, despectivas, revelaron algo más profundo que una simple irreverencia. Un corazón sin temor de Dios, una alma que no entendía la santidad, una semilla de rebelión. Sem y Jafet, al escuchar, respondieron diferente. Tomaron un manto, caminaron hacia atrás y cubrieron lo que Cam expuso. Pero cuando Noé despertó, no solo vio su vergüenza cubierta, vio en el espíritu lo que cada hijo había sembrado. Y entonces habló. Y sus palabras no fueron simples reacciones de un anciano, fueron decretos proféticos. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Noé no maldijo directamente a Cam, pero sí a su hijo más vulnerable, Canaán. ¿Por qué? Porque la rebelión de un hombre, cuando no es corregida, se hereda. Y Canaán crecería bajo la sombra de un padre irreverente, y el fruto sería visible. Con el tiempo, Cam se multiplicó. Sus hijos llenaron la tierra, Misraim, Cus, Fut y Canaán. Y de ellos nacieron pueblos, naciones y culturas, pero entre sus descendientes algo común empezó a surgir: idolatría, violencia, soberbia, estructuras construidas sin Dios, por el hombre, para el hombre. De Cam vino Cus, y de Cus, Nimrod, el primer hombre que la Escritura describe como poderoso sobre la tierra, un cazador, un fundador de reinos, el arquitecto de Babel. Y fue allí, en las llanuras de Sinar, que el linaje de Cam reveló su rostro completo, una humanidad decidida a levantar una torre que llegara al cielo, a hacerse un nombre para no ser esparcidos, a desafiar a Dios con ladrillos y arrogancia. El eco del pecado de Cam ahora se convertía en gritos de unidad pagana. Los descendientes del que se burló del Padre justo ahora se burlaban del Padre celestial, y Dios descendió y confundió sus lenguas y esparció a los hombres, porque la rebelión no puede permanecer unida cuando el juicio llega. Canaán, el nieto maldito, dio origen a pueblos que serían enemigos constantes de Israel: heveos, jebuseos, amorreos, fereceos, habitantes de tierras que, aunque fértiles, fueron contaminadas por prácticas abominables ante los ojos de Dios. El legado de Cam no fue solo geográfico, fue espiritual, y mientras Sem daba lugar a altares, Cam levantaba ídolos. Mientras uno escuchaba la voz de Dios, el otro edificaba civilizaciones que se oponían a ella. Porque el mayor peligro no es el pecado visible, sino la irreverencia escondida. Cam no mató, no robó, no derramó sangre, pero deshonró, se burló, y su espíritu se convirtió en raíz de rebelión. Aún hoy, la línea de Cam resuena en cada cultura que exalta al hombre por encima de Dios,
en cada sistema que busca borrar al creador del centro, en cada corazón que ve el pecado y lo expone con risa, no con lágrimas. Porque Cam no fue condenado por un acto, sino por lo que su acto reveló de su interior. Y mientras su nombre se multiplicaba en reinos y ciudades, su espíritu sembraba distancia, distancia del altar, distancia del temor, distancia de la promesa. Jafet descendió del arca sin estruendo, sin señales, pero con una misión escondida en el silencio. No fue el protagonista de palabras encendidas ni de gestos dramáticos, pero cada paso suyo marcaba un camino invisible que siglos después se revelaría como parte del diseño divino. Entre los tres hermanos, Jafet era el menos mencionado, pero no el menos importante, porque en el reino de Dios, muchas veces los que caminan en la sombra sostienen los destinos de luz. Jafet, junto a Sem, cubrió la desnudez de su padre, y esa cobertura, ese gesto de respeto, no fue olvidado por el cielo. Cuando Noé despertó, miró a Jafet, y como quien ve más allá del presente, profetizó sobre su descendencia. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Fue una palabra que parecía simple, pero escondía un misterio. Porque mientras Cam recibiría maldición y Sem cargaría la promesa, Jafet recibiría expansión bajo cobertura, y esa frase, habite en las tiendas de Sem, se convertiría en la clave profética para entender cómo Dios, desde el principio, reveló que la salvación no sería solo para un pueblo, sino que alcanzaría a todas las naciones. Los hijos de Jafet se esparcieron hacia el norte y el occidente. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De ellos nacieron pueblos que poblaron Europa, Asia Menor y partes del Mediterráneo. Grecia, Roma, Persia, Tracia, culturas fuertes, imperios majestuosos, lenguas que dominarían el mundo antiguo. Y sin embargo, esas naciones, lejos del monte Ararat, lejos del altar de Noé, tarde o temprano, oirían la voz del Dios de Sem, porque la expansión de Jafet no fue para levantar su propio nombre, sino para preparar el camino del mensaje eterno. Cuando Abraham, descendiente de Sem, recibió la promesa, Dios ya tenía en su diseño a los hijos de Jafet. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando Isaías profetizó luz para los gentiles, cuando los salmos declaraban que las naciones alabarían al Altísimo, las tiendas de Sem estaban siendo ensanchadas, y Jafet ya caminaba hacia ellas, aunque aún no lo supiera. Y entonces, siglos después, el hijo de Sem, Jesús, el Mesías, moriría en una cruz, y en su sangre se abriría un nuevo pacto. Y ese pacto no era exclusivo, era inclusivo. Por eso, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, había presentes de todas las naciones conocidas, muchas de ellas descendientes de Jafet, y escucharon el mensaje en su propia lengua. Era el cumplimiento de aquella profecía oculta en las palabras de Noé. Jafet, habitando en las tiendas de Sem. El apóstol Pablo, años más tarde, confirmaría este misterio, que los gentiles, los que no eran judíos, eran ahora coherederos de la promesa, miembros del mismo cuerpo, llamados a la misma gloria. La expansión de Jafet nunca fue sobre territorio, sino sobre gracia. Porque Jafet representa a aquellos que no nacieron dentro del pacto, pero que fueron invitados a entrar, aquellos que no construyeron el altar, pero encontraron refugio junto a él. La historia de Jafet no se escribe con guerras ni con reyes. Se escribe con pasos, pasos que cruzan fronteras, pasos que atraviesan siglos, pasos que hoy aún siguen entrando bajo la cobertura del hijo de Sem. Y tú, que ves este mensaje, puede que no vengas de una línea de fe, puede que tu historia no esté llena de altares ni profecías, pero si has escuchado la voz de Dios, si anhelas habitar en su presencia,
Entonces tú también eres un Jafet, y las tiendas de Sem están abiertas para ti, porque la sangre del Mesías fue derramada para todos. Y la promesa hecha a Sem fue extendida hasta los confines de la tierra. Lo que estás viendo tiene poder para transformar vidas, y tú puedes ser parte de eso. Curte este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien. Cada gesto simple ayuda a esparcir esta verdad a quien más lo necesita. La mañana era serena en las llanuras cercanas al monte Ararat, pero en el corazón del tiempo algo estaba comenzando a gestarse. El mundo, renacido de las aguas del juicio, comenzaba a latir con nueva esperanza, pero también con viejas heridas aún no sanadas. 8 personas salieron del arca, 3 de ellas eran hijos, 3 hombres con una misma raíz, un mismo padre, una misma experiencia de salvación, y sin embargo, 3 destinos distintos: Sem, Cam y Jafet. Los nombres que quedarían grabados no solo en la historia bíblica, sino en los cimientos de la humanidad. Cada uno de ellos daría origen a pueblos, culturas, imperios, pero más que linajes de sangre, lo que surgió de ellos fueron rutas espirituales, campos de batalla entre honra y vergüenza, entre fe y rebelión, entre luz y oscuridad. Noé vivió lo suficiente para ver la multiplicación de sus hijos, para contemplar a sus nietos corriendo entre campos nuevos, sembrando trigo donde antes solo había lodo. Pero también vivió lo suficiente para discernir que aquello que se sembró el día que uno cubrió y otro se burló, no fue olvidado por el cielo. Las palabras que salieron de su boca, bendiciones y maldiciones, no fueron reacciones humanas, fueron declaraciones eternas. A Sem le fue otorgada la bendición del nombre, porque en su honra silenciosa, en su respeto profundo, en su sensibilidad para lo sagrado, Dios vio un corazón dispuesto, y sobre él Noé declaró: Bendito sea Jehová, el Dios de Sem. No fue simplemente bendecido él, sino que su Dios fue bendecido a través de su vida. Y así, desde Sem brotó una línea inquebrantable de propósito, una cadena de generaciones que, aunque golpeadas por el tiempo, jamás se rompieron. De Sem vino Arfaxad, luego Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, y de Taré nació Abram, a quien el cielo llamó con voz propia, y a quien Dios prometió una tierra, una descendencia y una herencia que sería luz para las naciones. La línea de Sem sería el canal del pacto del pueblo de Israel, la cuna del Mesías, el linaje del cual nacería Jesús, Salvador del mundo. Pero Cam, su herencia fue distinta. La maldición que cayó sobre su hijo Canaán no fue por un simple error, sino por lo que su corazón reveló el día que deshonró a su padre. Porque el que no respeta lo que es sagrado en lo íntimo, termina profanando todo lo que es santo en lo público. De Cam nacieron Cus, Mizraim, Fut y Canaán, y de ellos civilizaciones que se levantarían con poder y esplendor, pero lejos de Dios: Egipto, Babel, Canaán, los filisteos, grandes en cultura, avanzados en ciencia, imponentes en arquitectura, pero sumergidos en idolatría, inmoralidad y constante oposición a los propósitos del cielo. La rebelión de Cam no murió con él. Fue transferida como una herencia venenosa a sus generaciones. Nimrod, su nieto por línea de Cus, se convirtió en el primer poderoso sobre la tierra, un cazador de hombres, un constructor de ciudades, un líder carismático que levantó el primer imperio, y con él el primer intento de desafío estructurado contra Dios, la Torre de Babel. En la llanura de Sinar, bajo el liderazgo del linaje de Cam, los hombres decidieron no esparcirse, como Dios había mandado, sino unirse para construir un nombre para sí mismos. Una torre, una ciudad, un símbolo de autosuficiencia, una declaración: no necesitamos a Dios, subiremos al cielo por nuestros propios medios.
y Dios descendió. No con destrucción esta vez, sino con confusión. Confundió las lenguas, dispersó a los pueblos, desarmó la arrogancia. Fue allí, en Babel, que la humanidad fue oficialmente dividida, no solo por idioma, sino por espíritu. Cada grupo tomó un camino, cada linaje, una tierra, cada pueblo, un Dios, o el Dios verdadero, y en medio de esa dispersión, los hijos de Jafet comenzaron su expansión. Hacia el norte y el occidente, pueblos como Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras llenaron las regiones de Europa, Asia Menor y más allá. Con el tiempo, estas naciones se convertirían en imperios: Grecia, Roma, Persia. Noé había dicho: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y esa frase, esa pequeña joya profética, se convirtió en un anuncio velado del Evangelio, porque aunque Jafet no fue el portador del pacto, sería invitado a vivir dentro de él. Cuando Cristo vino, el hijo de Sem, y entregó su vida por todos, no lo hizo solo por Israel, sino por todo aquel que creyera. Y así, los hijos de Jafet comenzaron a habitar las tiendas de Sem, no físicamente, sino espiritualmente. Pueblos gentiles, sin ley, sin templo, sin altar, comenzaron a recibir la promesa, a ser injertados en el olivo de la fe, a recibir el mismo espíritu, la misma herencia, la misma gracia. Pablo lo dijo claramente: ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La expansión de Jafet no era solo territorial, era profética. Era una señal de que el mensaje no quedaría encerrado en una nación, sino que alcanzaría a todo aquel que decidiera entrar. Y así, un mismo Padre, tres caminos: uno honró, uno se burló, uno cubrió, y sus elecciones se convirtieron en legados. Hoy, miles de años después, esos caminos siguen vigentes. Hay hijos de Sem que preservan la palabra, que aman la presencia, que honran lo sagrado. Hay hijos de Cam que construyen imperios sin Dios, que se burlan de lo santo, que desafían los límites del cielo. Y hay hijos de Jafet que buscan, que escuchan y que finalmente entran. Porque la historia no solo se hereda, también se elige. Cada persona, cada familia, cada nación lleva en su interior el eco de estas decisiones antiguas, y en algún punto del alma, Dios sigue mirando. Eres un Sem, un Cam o un Jafet. El viento soplaba con suavidad sobre las colinas antiguas, y aunque los siglos habían pasado desde aquel día en que el arca se posó sobre el monte Ararat, la tierra seguía hablando. No con palabras, sino con memoria, porque el tiempo no borra lo que el cielo marca con propósito. Sem, Cam, Jafet. Tres hombres, tres decisiones, tres raíces de donde brotaron las naciones del mundo. Pero más allá de la geografía, más allá de los imperios, más allá de la historia humana, lo que realmente fue transmitido desde aquel altar erigido por Noé no fueron solo linajes. Fue una elección invisible, una herencia espiritual, un eco que todavía resuena en cada generación. ¿A quién honrarás? ¿A qué altar te acercarás? ¿Bajo qué cobertura vivirás? El mundo de hoy, vasto, complejo y acelerado, no es tan diferente del que emergió después del diluvio. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Sigue eligiendo entre cubrir o exponer, entre honrar o burlarse, entre construir torres o levantar altares. Pero Dios, en su infinita misericordia, sigue esperando. Sigue mirando desde el cielo, no buscando religiones ni sistemas, sino corazones como el de Sem. Corazones que entienden el valor de lo sagrado, que no se rinden ante la cultura del desprecio, que eligen la honra incluso cuando nadie los está mirando. Corazones que cubren, no por miedo, sino por amor, que callan, no por debilidad, sino por reverencia, porque en un mundo que grita, el cielo honra a los que saben guardar silencio delante de él.
Los hijos del arca no fueron perfectos, fueron humanos, fueron como nosotros, pero sus elecciones, aunque sencillas, fueron determinantes, y así también son las nuestras. Quizás hoy no tengas un altar de piedra frente a ti, ni una tienda en el desierto, ni un arca detrás, pero tienes algo aún más sagrado, el don de elegir. Puedes elegir ser Sem y sembrar honra, aunque el mundo no lo valore. Puedes elegir ser Jafet y buscar el refugio en las tiendas del pacto. O puedes, como Cam, reírte de lo que es santo y sembrar desprecio. No hay neutralidad. No la hubo entonces, no la hay ahora. Jesús, el descendiente prometido de Sem, vino a restaurar lo que el pecado había quebrado. Él abrió las tiendas, extendió los brazos y derramó su sangre para que todo aquel que quiera pueda entrar. Hoy las puertas siguen abiertas. Y aunque los nombres de Sem, Cam y Jafet están escritos en los registros del Génesis, su legado se escribe otra vez en cada uno de nosotros. Cuando eliges la verdad por encima de la conveniencia, cuando perdonas en lugar de vengarte, cuando decides cubrir a tu hermano en vez de exhibir su vergüenza, te conviertes en heredero del espíritu de Sem. Cuando eliges caminar hacia Dios, aunque no vienes de una línea religiosa, cuando abres tu corazón a la fe, aunque naciste lejos de ella, te conviertes en un hijo de Jafet entrando en las tiendas de Sem. Y si eliges ignorar al Altísimo, construir torres en lugar de altares, burlarte de lo que es sagrado, el eco de Cam también puede alcanzarte, pero aún hay tiempo, aún hay gracia. Aún hay lugar en el arca y sombra bajo las tiendas, porque el legado del arca no se quedó en el pasado. Sigue respirando, sigue latiendo, sigue esperando ser abrazado por aquellos que entienden que, aunque el juicio terminó, la historia recién comienza. Y tú, sí, tú, eres parte de esa historia. No eres un espectador, eres un hijo, eres una hija. Eres llamado a elegir un camino, a escribir con tu vida una continuación de esa historia sagrada que comenzó con un diluvio, pero que culminará con la redención de toda la creación. Si esta historia te impactó hasta aquí, inscríbete al canal, activa la campanita y envía este video a alguien. Tu acción ahora puede ser el hilo que llevará este mensaje a muchos corazones. Que tu vida sea como la de Sem, un canal para la bendición, como la de Jafet, una historia de reconciliación, y que nunca repitas el error de Cam, porque del otro lado del juicio, el altar aún está de pie y Dios sigue llamando a sus hijos.